Amables oyentes, vamos a continuar nuestra meditación y reflexión sobre las bodas de Caná. Vamos a volver a leer el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que nuestro Dios añada su bendición a la palabra suya. Un día los religiosos acusaron al Señor con estas palabras que el evangelista Lucas registra en el capítulo 15, versículo 2. «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Cito esto porque precisamente vamos a girar nuestra meditación que el Señor estuvo presente en las bodas para manifestar su gloria. Presente en las bodas. Dice el versículo 2 que el Señor fue invitado. Esta primera señal del Señor fue efectuada en Caná, después que Él había dejado su retiro en Nazaret y antes de su primera visita a Jerusalén como profeta. El Señor era diferente a su precursor Juan el Bautista. La Escritura dice de Juan el Bautista, en Lucas 7 y el versículo vamos a leer todo, versículos 33 y 34. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Aquí vemos que el Señor era distinto. El Señor no era ascético, es decir, no vivía solo, retirado como Juan Bautista. Él era el más accesible y afable de todos los hombres. El matrimonio, debemos entender, todos los que somos de Cristo y los que no lo son, que el matrimonio es una institución divina. Y el Señor debía expresar su respeto hacia el matrimonio, por eso estuvo en las bodas, haciendo acto de presencia en su celebración, cuando fue convidado. En un mundo de maldad como el que vivimos, el matrimonio es una inmensa salvaguardia moral para los hombres. Y como dice en Hebreos el capítulo 13, verso 4, el matrimonio
es honroso en todos. Pese a que hoy la juventud se junta, vive en fornicación con el título y nombre de que se van a conocer. Si se entienden, se casan. Si no, han pecado un mes, 2 meses, medio año, un año, se apartan. Esa es la condición en que vive el mundo hoy día. Y Dios dice, honroso es en todo el matrimonio. Pero hay una cosa. Hay gente, como dice Pablo en 1 Corintios 4:3, señal de los últimos tiempos, prohibirán casarse. Y las leyes están acomodándose para que el hombre, si quiere, se casa, si no, no. Y hay quienes prohíben casarse. Esta es una de las señales de la apostasía predicha en la palabra de Dios. El Señor, en vez de rehuir la sociedad de los hombres, comió y bebió con ellos. Y de esta manera nos dio el gran ejemplo de cómo nosotros los creyentes debemos estar en el mundo y no pertenecer al mundo. De cómo vivir entre los hombres con el fin de ayudarlos con un testimonio santo y jamás mancharnos de sus impurezas. Por eso oró el Señor en Juan capítulo 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oh hermanos, aprendamos esto. Podemos vivir en un mundo que está mal, en una sociedad que cada vez en cantidades indescriptibles corren hacia el desenfreno moral. Podemos vivir en esta sociedad sin mancharnos de las impurezas que nos rodean. Vivamos una vida limpia para ayudar a nuestros prójimos, que vean nuestro testimonio santo, que vean nuestra vida de gozo en Cristo, que vean que lo que el Señor nos da y nos ha dado es mejor a todo lo que el mundo ofrece. Tenemos ahí la Madre de Jesús, en los versos 1 al 5. No podemos imaginar que por el modo en que el Señor habló a su madre en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? No podemos imaginar que por esas palabras el Señor no tuviese respeto o consideración hacia ella. Sin duda el Señor fue el más devoto y obediente de los hijos. Yo leo en Lucas capítulo 2, verso 51, el incidente que ocurrió cuando el Señor tenía 12 años y se quedó en el templo discutiendo con los doctores. Tenía 12 años. Cuando sus padres volvieron del viaje, del camino donde lo buscaron entre los viajeros, volvieron a la ciudad y lo encontraron en el templo. Y termina el relato en el verso 51. Descendió con ellos, con su madre y el que se creía ser su padre, José, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Qué lindo ver esto. Hoy, niñas y niños de 12 años, los padres han permitido que vivan y sean independientes. No hay un control a dónde van, a qué hora salen, qué es lo que hacen. Y las leyes les ayudan a que esa niña, ese niño se desemboque y vaya a la fatalidad, al error, a un fracaso en lo moral y hasta en lo físico, porque emprende el vicio de las drogas. El Señor estaba a sus 12 años sujeto en Nazaret a sus padres. Dios ayude a nuestros hermanos, hermanas, a criar los hijos en temor reverencial a Dios. Si ellos, cuando agarran mayoría de edad
y se desvinculan del cuidado paternal y maternal del hogar y ya forman su hogar, ellos son responsables de lo que hacen. Pero mientras estén bajo nuestro techo, hermanos, no es que pongamos mano dura, pongamos más cuidado y atención de cómo los estamos criando. El título que empleó al hablarla es consecuente. Le dijo esta palabra: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y digo que este título es consecuente con la más perfecta ternura que el Señor empleó también desde el madero. En Juan 19:26 le dijo mujer. No le dijo mamá o madre, mujer, he ahí tu hijo. Qué cosa, ¿no? Sin embargo, sus palabras cuidadosamente escogidas, con profunda piedad, pudieron sugerir a ella que más le incumbía a él cumplir la voluntad de su Padre Celestial y que convenía que ella recordara que, si bien en su humanización él había condescendido a ser su hijo, porque el Señor es eterno, él condescendió al humanizarse, ser hijo de María. Era desde antes de su encarnación el Hijo del Altísimo, según le había sido anunciado por el ángel en el capítulo 1, verso 32 de Lucas. Este será grande, le dijo, y será llamado Hijo del Altísimo. Ella sabía bien. Su madre captó enseguida el significado de sus palabras y, reconociendo humildemente su plena autoridad divina, advirtió a los sirvientes, a los que servían, que prestaran pronta obediencia a cuanto les mandare el Señor. Así dice el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeren. Por otro lado, este pasaje tan singular fue introducido en las Sagradas Escrituras con el propósito de dar una amonestación anticipada contra ese error supersticioso tan fanáticamente difundido hoy, de atribuir a María poderes medianeros o intercesores. Se hace creer a la gente que ella es la mediadora, que ella es la intercesora. No, dice la palabra de Dios: hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no le atribuyamos a ninguno de los personajes de las Sagradas Escrituras poderes supersticiosamente y fanáticamente manejados. No le atribuyamos esos poderes que solo el Señor tiene. Que el Señor nos bendiga, porque vamos a continuar con este pensamiento de la palabra de Dios.